Saludos, mi nombre es el doctor Iván Figueroa Otero y tengo el gusto de hacer esta presentación como parte de mi esfuerzo educativo de llevar conciencia a la comunidad, tanto médica como general, sobre los posibles efectos sanitarios de la contaminación electromagnética ambiental. Empecemos. Es mi propósito, por medio de esta actividad, promover conciencia dentro de la comunidad médica y el público de la realidad del problema y de los posibles impactos sanitarios que pueden surgir de la misma. También me gustaría detallar los efectos sanitarios documentados en la literatura médica relacionados a las radiofrecuencias, al igual fomentar el análisis del tema de una manera más rigurosa por todos los campos académicos relacionados. También desarrollar recomendaciones y asesorar a las agencias reguladoras de medidas preventivas y remedios. El problema que nos encontramos en este momento ante esta situación es que ante el crecimiento poblacional, la industrialización y los sistemas de comunicación han impactado significativamente el grado de contaminación ambiental, pero ninguno de todos estos lo ha hecho con tanta rapidez y progresión como la polución electromagnética que ha ocurrido durante el final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. Este desarrollo, aunque inevitable y necesario, ha creado muchas interrogantes sobre los posibles efectos sobre la calidad de vida, la salud y el bienestar. El impacto llega a todo, tal como jocosamente esta laminilla lo implica. Está en todas. Para enfatizar el desarrollo exponencial de estos problemas, vamos a empezar históricamente a describir cuándo empezó y en qué etapa está ahora. En el 1939 por primera vez aparece el radar militar, que fue 70 años atrás. En el 1967 ya aparece el microondas de cocinar y de calentar alimentos, que fue hace 40 años atrás. En el 1984 aparecen los primeros sistemas de teléfono celular y las torres para transmitir las mensajes, las ondas, que fue 30 años atrás. En el 2000 ya aparecen los primeros sistemas inalámbricos o Wi-Fi en algunos campus universitarios, que fue 10 años atrás. En el 2004 aparecen los primeros WiMAX, que son sistemas de inalámbrico que cubren extensiones geográficas más amplias, como la que ya se está desarrollando en Puerto Rico por organización Inteco. Esto fue 7 años atrás. En el 2008 aparecen ya en todas partes del mundo los primeros sistemas inalámbricos escolares, tales como están apareciendo, ya aparecieron en Puerto Rico. Esto fue hace 3 años solamente. En el 2010 ya empiezan a aparecer lo que llaman los medidores o metros inteligentes, que son sistemas para medir inalámbricamente el consumo de electricidad y agua casero en las residencias. Y finalmente, la posibilidad. El problema es la progresiva variación en exposición y aumento que ha ocurrido rápidamente en los últimos años asociado a todo este desarrollo. Primero, al principio, esto era un problema intermitente, ocurría en parte del día, pero ahora es constante, en el sentido que es 24 horas al día. Antes ocurría solamente en la gente que vivían cerca de sistemas militares, pero ahora está cerca de nuestro hogar porque lo tenemos en la forma de sistemas inalámbricos caseros, routers, que están en todos sitios en nuestro hogar. Y finalmente, la edad era solamente aquellas personas que trabajaban con los sistemas y las torres, pero ahora tenemos a todos nuestros niños que ya utilizan todos los sistemas accesibles de comunicación. El problema que tienen estos sistemas es que por su invisibilidad y su falta de percepción a estas ondas,
que la hace tan peligrosa porque tienen unos efectos sutiles y graduales en los seres humanos y organismos biológicos que se presentan lentamente y tienen cambios graduales que no van a aparecer hasta muchos años después que empiezan su exposición. El ejemplo sería como la gota de agua que cae en una roca y los efectos de los rayos X que son acumulativos en el organismo para crecer. Aquí tienen más o menos el efecto en que estamos bombardeados por diferentes formas que generan radiofrecuencias, como están viendo aquí en todos los sistemas más cortos. Y entre estas, la más impactante que conocemos, aquí tenemos un listado de ellas, que ustedes la conocen todos. Podemos enfatizar aquí primero nuestros sistemas de televisores, las luces fluorescentes, los sistemas de computación. Hay unos problemas al hacer un análisis de la evidencia de los posibles efectos sanitarios, es que hay unos paradigmas científicos establecidos obsoletos que resisten la aceptación de la nueva evidencia científica que está saliendo continuamente. Y estos paradigmas científicos tales son como que la radiación ionizante, se afirma, no produce alteración estructural o funcional al tejido biológico, a menos que sea el calentamiento que ocurre a intensidades más altas, como se usa en los sistemas de microondas caseros de cocinar. Ellos no aceptan que hay cambios biológicos. Estos conceptos obsoletos se basan en estudios morfológicos de alteración estructural y no en estudios funcionales biológicos de la célula y del organismo en su totalidad. Y aquí está la cruz del problema. A las fuentes de las emanaciones de donde provienen. El crecimiento tecnológico en equipos electrónicos, tanto para la industria como para el hogar, nos ha expuesto de una manera masiva a un bombardeo imperceptible También el otro problema es la falta de estudios científicos de calidad y estadística que confirmen contundentemente la relación causal entre la radiofrecuencia y las enfermedades específicas. Esta es una realidad que tenemos que aceptar, aunque hay muchos estudios, ninguno de ellos ha determinado contundentemente esa relación de causa y efecto. Solamente traen la preocupación y la sospecha para investigar adicionalmente. Pero también está la pasividad de la industria a minimizar la evidencia epidemiológica, experimental y clínica por el hecho que no establece definitivamente la relación causal, sin importarle los efectos que puedan ocurrir mientras se pueda documentar. Lo próximo que ocurre es la laxa o débil reglamentación de las agencias de los Estados Unidos federales comparada con las otras naciones que son más estrictas, y esto resulta del poderoso cabildeo industrial que tiene la industria de las comunicaciones. La próxima, la número 6, es que todos concuerdan que hacen falta más estudios para comprobar la evidencia, pero nadie recomienda acciones preventivas mientras tanto. Aquí entonces aparece una controversia sobre recientemente que ocurre cuando salen unos estudios que vamos a discutir ahora brevemente. La razón del controversial estudio titulado Interphone Study nació de los múltiples estudios epidemiológicos originados en varias partes del mundo que sugerían un aumento en la aparición de tumores cerebrales en usuarios, y no hubo otro remedio, como siempre ocurre, que la industria de las comunicaciones promulgara estudios para descartar estos efectos que afectaban su. Entonces, inicialmente la industria dijo que no habían encontrado ninguna relación de causa y efecto entre tumores y el uso de los sistemas celulares, pero la Organización Mundial de la Salud o la World Health Organization, WHO, o la OMS,
hizo unas recomendaciones y entonces recomendó un estudio, un análisis de toda la data previamente acumulada y un análisis del estudio hecho del Intercell Phone Study, y entonces estableció un comité de 71 científicos de todos los campos muy capacitados para revisar toda esta data. Es importante, antes de seguir, que nunca se incluyeron niños en el estudio, los estudios que estaban evaluando la peligrosidad de esta sonda. Finalmente, este comité se reúne y después de revisar la literatura tuvo las siguientes conclusiones. Concluyó que los microondas tenían un potencial cancerígeno y nocivo similar al clorofórmio. También concluyó, del mismo estudio que la industria usó para negarlo, que había una relación científica de aumento de un 40% de riesgo en la incidencia de tumores cerebrales del lado del cerebro que se exponían al uso prolongado del celular, que se definió como uno que era por lo menos 30 minutos al día. Vale la pena preguntar entonces, si 30 minutos representa el verdadero usuario frecuente hoy en día con el sistema de los celulares. Y nos preguntamos también ¿y cuál hubiera sido la incidencia en usuarios? Y ahí viene la razón de la obsolescencia de la reglamentación actual. La actual ley que rige las telecomunicaciones data del 1996, cuando aún recién empezaba la era de los celulares y el uso de las radiofrecuencias en las telecomunicaciones. Y peor aún, no se conocía aún los sistemas inalámbricos ni los efectos de los mismos sobre organismos cuando se redactó esta ley. En esa misma ley, bajo el inciso que discutía la zonificación y permisología de la construcción de las torres, aparece una oración fuera de contexto dentro de la ley que prohíbe usar razones de salud para oponerse a su construcción. Es esta frase dentro de la ley que se ha utilizado continuamente para eliminar o descartar los casos legales que se llevan en oposición a la construcción de las torres hoy en día. Pero es interesante notar que en esa misma ley sí se podían oponer los vecinos a la construcción de la torre si afectaban el valor de la propiedad y la apariencia de la propiedad. Interesante. Los niveles máximos de emisiones que se determinaron como correctos o seguros en esa ley se basaron solamente en el concepto que no ocurrieran efectos termales en los tejidos o que básicamente no cocinara nuestro cuerpo. Eso es lo único que se consideró en el efecto del daño y la proximidad a la. Pero vamos a aclarar ciertas cosas. Hay otras cosas que afectan la intensidad con que emiten estas torres sus señales. Y tiene que ver mucho en el número de compañías que están existentes en la torre o en el edificio o servidores. El poder de la transmisión será proporcional al número de servidores transmitiendo y al número de teléfonos conectados a la torre. Tienen que estar conscientes que en horas pico, por ejemplo a las 12 del mediodía, cuando hay muchos usuarios conectados a la torre y están haciendo su uso de sus teléfonos, la cantidad o la fuerza de la emisión de la transmisión de esas torres van a ser más altas que por ejemplo a las 11 de la noche, que el número de usuarios es menos frecuente y hay menos conexiones a la torre. También debemos realizar que al colocar más de un servidor en una torre o edificio se estará sobrepasando los límites reglamentados por la torre inicialmente aprobada. Esta es la manera más frecuente que se usa para facilitar la permisología en áreas de muchas torres y adyacentes a regiones. Aquí tienen simplemente para que vean los efectos térmicos de las antenas y fíjense que hay efectos térmicos a casi 300 metros de distancia. En este caso,
Y lo que quiere decir que personas que están viviendo dentro de ese range, pues podrían ser afectados, sus tejidos podrían hasta cocinarse literalmente. En ese efecto hay algunos. Es interesante entonces que aún a esas distancias, que aquí pueden ser distancias de 1000 pies a 2000 pies, pueden haber efectos térmicos sobre el cuerpo humano, y aquí en ningún momento se está considerando los efectos biológicos que podían haber a estas distancias o a distancias menores, porque no se han comprobado todavía. Hay unos efectos que son directamente proporcionales a la proximidad o a la distancia que se encuentra el ser humano de las torres, porque la intensidad de la transmisión estará influenciada por el tráfico de la llamada, el número de usuarios, la distancia de la torre a estructuras residenciales, la frecuencia, en este caso 3G y 4G, que son las más intensas, pero no son las que estaban en ese momento vigentes, las que usaron estas torres que tenían emanaciones o frecuencias mucho más bajas. Se puede concluir de la data de que ellos mismos dan que los usuarios que vivan dentro de una margen de cientos de metros de distancia recibirán intensidades que proporcionalmente a la distancia pueden ser de 1000 veces a 10 millones de veces más intensas que de la torre. Miren lo que determinó el Instituto de Construcción de Biología en Alemania sobre qué eran las guías para qué emanaciones o intensidades serían apropiadas para vecinos adyacentes. Si fuera menor de 0.1 microwatts por metro cuadrado, no hay peligro. Si se irá entre 0.1 y 10 microwatts por metro cuadrado, empieza a aparecer una preocupación sobre esas emanaciones. Y si fuera entre 10 a 1000 microwatts por metro cuadrado, habría una preocupación significativa, y quiero hacer constar que Estados Unidos está a nivel de 10 en este momento en su requisito. Vamos a ver ahora cuáles son los límites de exposición basados en diferentes partes del mundo a un nivel de torres antiguas que se llama GSM 1800, que no son las 3G y las 4G que vamos a discutir más adelante, que son mucho más altas. Miren lo que decían los diferentes países. Primero, Estados Unidos dice que va a permitir 10 unidades por metro cuadrado en su reglamentación. Comparen cómo van bajando los requisitos de diferentes países en Australia, Bélgica, Nueva Zelanda, Italia, Alemania, donde por ejemplo aquí Alemania tiene casi 100.000 veces más exigencia o más limitación en la frecuencia que Estados Unidos, y Suiza tiene 100.000 veces y esta tiene 10.000 veces. Vamos a seguir por aquí viendo para ver la diferencia en países que están como Alemania, que tienen unos requisitos extremadamente más. ¿Qué es el SAR? El SAR es el Specific Absorption Rate, o la absorción o el ritmo de absorción específico en el tejido que la industria ha reglamentado o ha evaluado, y se basa en la capacidad térmica de absorción de calentamiento que la industria y la agencia reguladora decidieron medir el grado de absorción de las ondas por peso del tejido en un cierto tiempo de exposición. O sea que en cuánto tiempo se absorbe X cantidad de esas emanaciones. Pero es interesante notar que esto solo nos garantiza que nuestro cerebro no se irá cocinado, no se van a rebosar, ya que no hay estudios que definan claramente los grados de exposición que afecten los procesos biológicos del organismo. Así que lo único que nos dice el SAR es a qué cantidad de exposición de cierta cantidad para abajo nuestro tejido no se va. Vamos a ver efectos físicos de la radiación. Recuerden primero que la industria reconoce efectos térmicos únicamente. Vamos a hablar de esto. Hablando del efecto térmico, se dice que un celular transmite de 1 a 2 vatios
dentro de una gama de frecuencias de 824 849 MHz, que ese es una de las torres, pero las torres que hoy en día están establecidas usualmente transmiten de 1710 a 1780 MHz, y las que vienen ahora, que son las de 3G y 4G, transmiten mucho más alta, como ven en este dibujo, que llegan a 2170 MHz. En Estados Unidos se define que el límite de SARS o absorción del tejido para celulares es 1.6 vatios por kilo, que se podría alcanzar con una exposición de 6 minutos al día. Repito, el límite establecido como correcto o saludable en Estados Unidos se podría alcanzar con una exposición de 6 minutos al día, y como el margen se dice que de seguridad de 3 a 4 veces ese nivel, así que una persona, un adulto, no debe exponerse más de 18 a 24 minutos por día. Repito, un adulto no debiera estar expuesto a más de 18 a 24 minutos por día. ¿Cuántos de nosotros limitamos el uso de nuestro celular a esa cantidad? Y los niños, no se ha definido qué es lo correcto y seguro para ellos, no sabemos. Y la exposición adicional de tiempo a estas microondas que ocurren en los sistemas inalámbricos, que vamos a discutir. Vamos a ver los límites de SARS por países. Por ejemplo, en Europa define que el límite debe ser 2.0 vatios por kilo en proporción por 10 gramos de tejido. Pero si vamos a Estados Unidos, vamos a hacer que define que es 1.6 vatios por kilo, un poquito más bajo, pero en este caso es en 1 gramo. Si multiplicamos en 10 gramos, veremos entonces que este va a ser mucho más alto que el requisito en Europa, el límite en Europa. Así que en Estados Unidos es mucho más alto. Simplemente esta es una laminilla que demuestra los diferentes SARS, los diferentes. Para un momentito, excúsenme ya, que ya para el 1971 había una bibliografía recopilada de más de 2300 referencias refiriendo a los efectos biológicos de la radiofrecuencia de microondas conteniendo en ella. Así que imagínense la cantidad que ya hay. Eso fue en el 71 y estamos de referencia que ya hay en este momento. ¿Qué cosas se han demostrado en general cuando revisamos la literatura? Alteraciones biológicas de algún tipo, que puede ser en animales experimentales o pueden ser en humanos, pero ya ha habido cambios neurológicos de diferentes grados, efectos medidos neurológicos de diferentes tipos, cambios en la función química del organismo a nivel celular, cambios de muerte celular de algún tipo, mortalidad de embriones, cambios en la baja demostrado. Otras áreas que se han demostrado cambios biológicos son en factores genéticos, en la expresión del DNA y los genes, en el crecimiento de las células malignas de algún tipo, cambios en la función celular medido, cambios en la membrana cerebrovascular, cambios en el cambio de calcio a nivel de la membrana celular, afección en las células reproductivas, alteraciones en la función de las hormonas y las proteínas y las enzimas, alteración en la función del cerebro, ojos. Aquí tienen un ejemplo de un estudio que hace un análisis de cómo se afecta la membrana sanguínea celular, donde se demuestra que después de exponerse a estas microondas en ciertos niveles, se empiezan a notar deposiciones de albúmina en el cerebro que son totalmente dañinas y que representan que ha habido una alteración a la circulación del área, y también se afectan
hay una reagrupación y encogimiento de la estructura de las neuronas como debieran ocurrir. Y aquí está la cita del estudio que hizo este estudio. Otras cosas que se sugieren son que aparentemente aumenta la incidencia de enfermedades tal como Alzheimer's, Parkinson's, asociado a... Aquí tiene un estudio más reciente, en 2011, donde se demostró que había un cambio en el metabolismo de la glucosa en la región frontal del cerebro cuando se exponían durante el horario nocturno prolongadamente con el celular prendido. Se notan unos cambios de aumento en el metabolismo de la glucosa en esta región frontal comparada con cuando está apagado el celular y cuando está prendido. Definitivo. Se sabe que hay muchos estudios que reflejan que hay una infertilidad irreversible con exposición continua a las microondas. Aquí tienen dos estudios que hablan de esto. Cambios estructurales espermatozoides. En este estudio, aquí hay un estudio. Siguiendo con el tema de infertilidad, la exposición in vivo de los espermatozoides a una laptop portátil conectada al internet por una red inalámbrica disminuye la motilidad e induce fragmentación del ADN o DNA por un efecto no térmico. Eso es bien importante. Aquí no tiene que ver nada de calentamiento. Aquí simplemente son los efectos biológicos no térmicos. Aquí está el estudio de 2012. Otros efectos que ocurren sobre el DNA o el ADN son un poquito más científicos, activan algunos componentes de los genes, se llama el c-MYC y activa el c-MYC también c-FOS, el c-YUN, que se asocian con el proceso de apoptosis de la célula maligna. Algunos son efectos que ya pueden indirectamente aumentar la incidencia de malignidad porque afectan la capacidad de... Otros efectos son en exposición de microondas a cultivo de células cerebrales en ratas a ciertas radiofrecuencias. Aquí están la cantidad. Creó cambios estructurales y funcionales significativos en ese momento en el cerebro. Aquí tiene un estudio que demostró el profesor Henry Lay de la Universidad de Washington en el 95, donde demostró daño en el DNA, que se observaron fragmentaciones complejas después de exposición a niveles muy por debajo de los límites actuales de emisión. Y aquí ven los efectos, el control, cuando están empezando, aquí aparecen cambios de DNA significativos. Y aquí tiene otros cambios más severos en nivel. Efectos en sí sobre el neurodesarrollo. Se demostró que en ratas expuestas en útero después de nacer a estas microondas, después de nacer, demostraron hiperactividad, limitación en su memoria comparada a los controles y se asoció a efectos funcionales a desprogramación neuronal. Es interesante si vamos a analizar esto en términos de nuestros niños educativos escolares que tienen problemas del ADHD, problemas de concentración que pueden tener efectos significativos. También se demuestran en este estudio alteraciones significativas en el set de proteína proteoma del cerebro de ratas en el cerebelo, hipocampo. Problemas de conducta en los niños. Vamos a ver qué pasó con esto. En el 2012, este es un estudio reciente, se encontró que había un aumento significativo en problemas de conducta en niños a los 7 años después de exponerse prenatal y postnatal prolongadamente, según definió el estudio, a radiofrecuencias y microondas.
Obviamente que aunque no hay estudios que claramente así lo determinen, los riesgos de mujeres embarazadas tienen que ser más altos que aquellas no, porque tanto la madre y el feto son vulnerables, ya que las radiofrecuencias van a traspasar la barrera placentaria y exponen continuamente al embrión durante su desarrollo. Ya se han demostrado algunos reportes con manifestaciones en la piel o cutánea que han ocurrido ocasionalmente, erupciones rojizas en el área adyacente al uso del celular, escozor, picaduras, nódulos, y se han demostrado cambios histológicos estructurales en esas regiones. También se dice que las radiofrecuencias empeoran las reacciones alérgicas usuales de las personas alérgicas. Efectos sobre la audición y el oído. Tinnitus o vibraciones residuales. Puede ocurrir aumento de sensibilidad, zumbidos persistentes, disminución auditiva, sonidos internos, clics, etc. Este es el famoso llamado efecto Frey, creado por la expansión de los tejidos vestibulares según demostrado. Se sabe que las microondas pueden alterar el lente cristalino, incluyendo el desarrollo de cataratas en exposiciones prolongadas a baja intensidad, como se demuestra en este estudio publicado en 2008. También hay otro estudio aquí, en el 1988, donde se demostraba que las cataratas. Lo otro que se ha demostrado es reducción de la melatonina en animales experimentales, en ratas específicamente. Y estos efectos son impactantes porque sabemos los efectos del estrés y antioxidantes y apoptosis de la célula que tienen la melatonina y el efecto de balance en el ritmo circadiano que tiene la melatonina. Así que estos efectos son bien importantes. Aquí están los estudios que demuestran eso. Entonces sabemos que la melatonina es bien importante de muchas maneras en el organismo. Es un antioxidante poderoso, antidepresivo, es un estimulador del sistema inmunológico y regula el ritmo circadiano. Y ya sabemos que la exposición prolongada de radiofrecuencia disminuye la melatonina, y entonces de aquí vienen especulativamente el presentador que podría resultar en aumento de artritis, cáncer, aborto. ¿Qué síntomas se han reportado ya a corto plazo en seres humanos? Dolor de cabeza, pérdida de memoria, insomnio, alteración de comportamiento, desequilibrio hormonal, disfunción cognitiva, mareos. Vamos a hablar un poco ahora sobre los Wi-Fi, los sistemas inalámbricos escolares y los peligros de ellos. Yo mantengo que esto es una bomba de tiempo por explotar, basado en la data que vamos a dar ahora. Debido al rápido crecimiento del sistema nervioso del niño y la rápida multiplicación de sus células en la población escolar, la pone a alto riesgo a estos niños. Debido a la intensidad continua de las emanaciones de microondas en estos sistemas escolares, que les pone continuamente estas ondas, y debido a la penetración. Lo primero que tenemos es que en un sistema escolar el niño va a estar expuesto por 6 a 8 horas por los 12 años escolares que él esté en esa etapa educativa. Y debido a que en adultos después de 10 años de exposición continua la incidencia de tumores aumentó en un 40%, tenemos que especular que en niños esto va a ser más significativo,
Y por eso es que se proyecta que el riesgo en niños será 5 veces más alta para tumores cerebrales que en adultos. Repito, 5 veces más alta. Si no queremos antenas ni cercanas a nuestros hogares o escuelas, entonces la estamos trayendo dentro del salón en forma de inalámbricos o routers, que son básicamente mini antenas que retransmiten la señal. Fíjense que un microondas casero y un router es la misma cosa con diferentes funciones. Vamos a ver. Son iguales en el sentido, la frecuencia es idéntica, el largo de la onda es idéntico. La diferencia son en que el microondas de cocina está sellado y el router está abierto, que es más peligroso. Vamos a ver, los Wi-Fi son pulsátiles y por lo tanto son más dañinos porque la medida de promedio no refleja la realidad de la exposición. Por ejemplo, vamos a asumir aquí. En el microondas de cocinar, cuando dicen que hay X o Y intensidad, pues esa es la intensidad, porque eso es lo que va a ser el promedio. Pero en un Wi-Fi escolar, dependiendo de la intensidad, va a haber una intensidad pico y una intensidad bajo. Pero el promedio va a estar aquí. Pero siempre el promedio va a estar por debajo del máximo de intensidad que emane. Y este máximo va a depender del número o personas o equipos electrónicos conectados al router, que esta puede ser mucho más alta que la que está reportada aquí. Así que el nivel promedio nunca va a reflejar. Fíjense esto. Si un niño promedio escolar está 6 horas al día, 5 días a la semana, por 40 semanas expuestos, tenemos que son 1200 horas por año. Y si implicamos la exposición como hicieron en el estudio, tenemos que un niño va a estar 10.000 horas, repito, 10.000 a 12.000 horas al año expuestas a esas microondas. Vamos a hacer esto. ¿Cuál hubiera sido el impacto del cerebro de los niños en esos 10 años si hubiéramos estudiado? Primero dijimos que después de 10 años aumentaba en 40% los gliomas o tumores cerebrales en adultos con exposición a 1640 horas. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hubiera pasado en ese mismo tiempo si hubiéramos expuesto a los niños a 12.000 horas durante 10 años? ¿No sería mucho más riesgoso para ellos? ¿Por qué necesariamente aumenta el riesgo en niños de tumores cerebrales y de otras condiciones? Primero, el espesor y diámetro del cráneo es más pequeño en niños. El ritmo de división celular en el cerebro de los niños es mucho más alto y va a ser susceptible a más displasia y alteraciones genéticas. Los tumores van a ser más indiferenciados que los adultos por esa naturaleza. La capa de mielina de los niños es inmadura y esto aumenta la sensibilidad a las ondas cerebrales. Y el sistema inmunológico en niños es más inmaduro y tiene menos capacidad de apoptosis. Miren una imagen computarizada o creada artificialmente de la posible penetración en microondas cuando comparamos en diferentes edades, en diferentes cráneos. Vamos a ver aquí en el adulto, la penetración está en forma azul, hasta donde llega, y en el niño de 10 años, miren que la penetración, por ser un poco más sensible, es más profunda, y miren un niño de 5 años, la profundidad de la penetración, por lo tanto aquí va a haber más efecto en células más profundas en el cerebro y más extensión, con posibilidad de tumores cerebrales en áreas más profundas. Pues, ¿cuáles son los puntos débiles de los niños a la radiofrecuencia? Primero, la membrana cerebrovascular va a ser más sensible, los ojos, la área de los oídos y áreas adyacentes a ellos, la parótida que está por aquí cerca, y otros tipos de cánceres como la tiroides que está marcado aquí, que va a estar cerca de usando eso. Miren qué interesante es la distribución actual
de los sistemas inalámbricos escolares en Puerto Rico. Quiero que se fijen lo masivo de la exposición en nuestros sistemas escolares, que hasta en Culebra y en Vieques están, y todavía nos falta La Mona, pero quiero que vean este impacto. Si hacemos la misma con la de las torres, va a ser o similar o peor con la torre localización. Así que tendríamos el efecto escolar más el efecto de las torres, serían dobles en esa área geográfica poblada. Otra cosa que se ha notado y se ha reportado y se sugiere es que aquellos que van a ser alérgicos a estas microondas van a seguir aumentando según aumenta la exposición en nuestras poblaciones a las mismas. Y esa es una teoría que es razonable, como en todas las alergias, mientras más exposición, sensibilidad. Miren los síntomas asociados a hipersensibilidad electromagnética reportados en Europa y en la literatura médica de estos síntomas. Sensaciones de ardor y calor en la cara o la región más cercana a la fuente de emanación, dolor de cabeza frecuente, náusea persistente, resequedad de la boca, garganta y ojos, congestión de los orificios de la nariz, garganta y de los senos nasales, hipersensibilidad dental y de las quijadas, dolores musculares y coyuntura, problemas con la actividad mental, concentración, memoria y mareo, sensación de fatiga, cansancio persistente y palpitación del corazón, que ocurre frecuentemente en niños. Entonces debemos entender por qué son tan peligrosos los Wi-Fi escolares, porque las escuelas tienen sus señales siempre prendidas continuamente en todos sus hotspots, en los Wi-Fi. En los hotspots yo le llamo Wi-Fi porque es freír los cerebros de nuestros niños, y tanto los routers como las computadoras se convierten en retransmisores bañando a los alumnos en microondas, como claramente vemos aquí. Debemos entender claramente que mientras más unidades conectadas y más juntos estén los niños, más fuerte es la señal del router y su impacto sobre ellos. Así que mientras más sistemas electrónicos y más niños haya en el salón, más alta va a ser la emisión, la transmisión del router a más frecuencia. Miren algunos síntomas reportados en niños asociados a sistemas inalámbricos, dado por esta organización, se llama Safe School California, que se ha dedicado a recopilar la data en todos los sistemas escolares que ellos se los mandan, de qué síntomas los niños han tenido, han encontrado y han desarrollado. Dolor de cabeza frecuente, déficit de atención, hiperactividad mental y falta de foco, erupciones cutáneas transitorias que se desaparecen en el receso, náusea, mareos que desaparecen al salir de la escuela, asumiendo que en su casa no hay Wi-Fi, distorsión visual y auditiva, empiezan a alterar su localización, volumen y tonalidad, ansiedad escolar de aparición reciente en un niño que no tenía problemas, sudoración nocturna espontánea nocturna, ritmo cardíaco acelerado, taquicardia o palpitaciones que se está encontrando muy frecuentemente, que puede causar mareos también, pérdida de memoria, insomnio. Y recuerden que muchos de estos síntomas podrían estar asociados a aquellos niños que juegan con los famosos Wi-Fi inalámbricos de juegos, que hay muchos por ahí que los niños se pasan jugando, y ya ha habido reportes de mareos en estos niños. Entonces, ¿son realmente seguros los Wi-Fi escolares? Según la Comunidad Europea, eso es no, porque la evidencia actual no determina eso. Y por lo tanto, en Europa, en la mayoría de los países europeos, no han permitido que se pongan sistemas inalámbricos Wi-Fi escolares. Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, etcétera, etcétera, no han permitido eso. En Francia se multan a los padres que ven a niños menores de ciertas edades con los celulares y se le da una multa por eso. Eso es en Rouen, Francia. ¿Por qué entonces no darle a nuestros hijos y nietos la misma oportunidad hasta que no se determine la seguridad de estos sistemas en Puerto Rico? ¿Por qué si los sistemas alámbricos son más eficientes y seguros no los usamos? Hay sistemas convertidores sencillos y no costosos de convertir el sistema alámbrico de un salón a un sistema que se pueda utilizar, o pasar la corriente del inalámbrica por la corriente alámbrica y llevar entonces a conectores hacia los sistemas de terminales de la computadora.
No estaremos cometiendo los errores del pasado que hicimos con la nicotina y el plomo, que fueron mucho más tarde y no se pudieron arrepentir de esos efectos más tarde. No deberíamos. ¿Qué son los WiMAX? ¿En qué se diferencian de Wi-Fi? Estos son los sistemas inalámbricos de banda ancha que aspiran a extender su alcance a grandes distancias geográficas, que esto no sería limitado a un salón. Aquí estamos hablando de millas, que pueden ser hasta de 4 a 5 millas, y estas se van a extender y se van a tratar de hacer aumentando la señal de las torres 4G y el número de torres. Así que la consecuencia va a ser que para hacer esto va a ser torres más poderosas y más torres en nuestra región. Este es un proyecto del Ejecutivo de los Estados Unidos que desea tener una banda ancha nacional inalámbrica para razones de seguridad nacional. Como parte de esta iniciativa, Puerto Rico, con fondos federales, está rápidamente desarrollando un WiMAX bajo el programa INTECO de la Universidad de Turabo, el cual establecerá una red que cubrirá, oigan esto, 450,000 seres en varios municipios, todos ellos incluyendo mujeres embarazadas, niños envejecientes, enfermos de cáncer, etcétera, y estarán bajo una ducha de microondas 7 días a la semana y 24 al día. Si el WiMAX es lo mismo que un Wi-Fi, pero a mayor escala, con los riesgos discutidos previamente, ¿no serán más significativos sus efectos entonces, ya que toda la población estará afectada y los niños aumentarán su exposición entonces a 24 horas, 7 días a la semana? Entonces van a estar en las escuelas expuestos y en su medio ambiente expuestos diario en la casa, y después llegan a la casa expuestos en el sistema de su casa. Eso va a ser un desastre de exposición. ¿No es esto realmente técnicamente un experimento masivo poblacional, donde no se ha pedido el consentimiento de los participantes? No se supone que un experimento se hagan consentimientos informados, ya que no hay datos sobre la seguridad de estos sistemas. Eso es lo que estamos haciendo con esta población, un experimento, y especialmente si no se ha hecho en otras partes del mundo previamente. Preguntas que surgen de esta iniciativa es: ¿por qué no hacer la banda ancha por sistemas de fibra óptica, que son más eficientes y más seguros y tienen más seguridad a la privacidad? ¿Qué quiere decir esto? Es que los sistemas inalámbricos son más fácil intervenir o hackear. La palabra hackear, entrar y sacar información, y nos estamos exponiendo a que sepan todo lo que estamos haciendo en nuestras vidas, aquellos que están interesados en sacar nuestra información con más facilidad en los sistemas inalámbricos. ¿No debe la comunidad científica participar en la seguridad de estos sistemas? ¿No somos responsables nosotros, los médicos, en participar y opinar? ¿No debió haber? Por favor, no hagamos esto en Puerto Rico. Como estos tres monitos, no oigo nada, no veo nada y no digo nada. Hay que decir aquí. Por favor, tomemos acción solidaria. Tomemos conciencia. ¿Qué conclusiones podemos llegar sobre esto? ¿Y qué recomendaciones? Primero, aunque no existe aún evidencia definitiva que establezca la relación causal de las radiofrecuencias sobre la salud, hay un progresivo aumento en la evidencia científica, epidemiológica, clínica y experimental que sí lo sugiere. De esta evidencia nace entonces la necesidad de establecer medidas preventivas y mitigantes que disminuyan la exposición diaria promedio a estas radiofrecuencias hasta que no se llegue a conclusiones poblacionales más seguras. La acción de base comunitaria debe nacer de la educación sobre el tema y la creación de la conciencia de la inminente crisis que debe ocurrir tanto en el pueblo como en los profesionales relacionados al tema. Así que esa conciencia es lo que estamos haciendo con esta conferencia. En especial, se debe concientizar a la comunidad de los riesgos más impactantes de los sistemas. ¿Qué conclusiones podemos llegar?
Bueno, van a hacer falta fondos de donde vengan para esfuerzos educativos. Número 2, se necesita un cabildeo político apropiado porque tenemos que convencer a nuestros legisladores de esta realidad. Hay que implementar las soluciones preventivas y remediales inmediatamente, lo más pronto posible, y hay que fomentar. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Primero, debemos establecer un moratorio inmediato en todo esfuerzo para establecer sistemas inalámbricos masivos WiMAX hasta que la comunidad científica estudie y dé su recomendación. También debemos recomendar que se eliminen todos sistemas inalámbricos escolares que existen en Puerto Rico, convenciendo a la comunidad escolar y a los políticos que esto es importante. Debemos requerir reglamentación más estricta para llevar a cabo estos sistemas con el requisito de vistas públicas. También debemos hacer vistas públicas sobre los peligros de los inalámbricos en las escuelas y crear un comité de científicos que esboce recomendaciones para seguir para que estos se eliminen. Se debe hacer una consulta legal al Colegio de Abogados sobre las repercusiones legales a largo plazo que van a tener las escuelas, los negocios e individuos si la relación científica se comprueba en el futuro cercano. Esto es bien importante porque ahora no hay problemas legales, pero en el momento que salga la evidencia, ¿qué va a pasar con los sistemas que ya han ocurrido y los tumores cerebrales y las consecuencias de enfermedad que van a aparecer en estos sistemas? ¿Y qué responsabilidad van a tener las escuelas, los sistemas escolares, el gobierno y el negocio? También hay que proveer asistencia legal a las comunidades de clases humildes, ya que han sido afectadas por la ubicación de facilidades que están en la forma de torres y necesitan esta ayuda. Debemos unirnos al esfuerzo nacional de convencer al Congreso de la urgencia de modificar la Ley Federal de las Comunicaciones 96 y revisar la pulcritud de la reglamentación actual local de permisología para controlar el masivo desparramiento de las antenas. Ya esta ley ya se pasó, les informa una ley, está tratando de pasarse, que va a tratar de estudiar la Ley de Comunicación de 1996, revisarla y ponerla al día con ciertas recomendaciones. Esfuerzo. También hay que modificar la ley de los Smart Meters que ya se pasó en Puerto Rico, al igual que hizo en Estados Unidos, para que le dé la opción al usuario de rehusar su instalación. No debe ser obligatoria porque no se sabe los efectos de salud, especialmente ahora que están sabiendo que se están cogiendo fuego. Las unidades de estos Smart Meters en Estados Unidos han creado varios fuegos y se está investigando esto en Estados Unidos. Debemos prohibir el establecimiento de antenas en los edificios de asilos de ancianos, hospitales y hoteles, que está ocurriendo en Puerto Rico en varios sistemas. Debemos organizar una asociación sin fines de lucro o unirse a una existencia. Debemos nosotros, especialmente los médicos y el Colegio Médico de Puerto Rico y cirujanos, generar un esfuerzo educativo masivo en todos los sectores profesionales y comunitarios para generar la urgencia y la acción que debe surgir de este, y delinear claramente como las consecuencias sanitarias que van a surgir de la crisis y cómo ellos afectarán el costo al Estado para proveer el mantenimiento de la salud del pueblo. Esto va a impactar al Estado económicamente al fin y al cabo. En este esfuerzo debemos envolver a todas las organizaciones y recintos educativos. Dentro de este esfuerzo educativo deben hacer las recomendaciones preventivas y paliativas para finalmente resolver esta situación. Debemos fomentar el desarrollo alámbrico y de fibra óptica como la opción más segura